La comida es una de las necesidades básicas en la vida. La palabra de Dios es un alimento. Hay muchas analogías que representan a la palabra de Dios con el alimento. Esta mañana nos estamos reuniendo para alimentarnos. Sí, vamos a adorar a Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a alabarle, pero también vamos a nutrirnos con la palabra. Bienvenidos a este domingo 23 de agosto. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Getsemaní. Vamos a orar y comenzaremos nuestro culto. Padre bendito, gracias por reunirnos una vez más. Gracias por hacer posible que podamos transmitir este culto y podamos recibir tu bendición, recibir tu palabra, gozarnos, Señor, en que sabemos que estamos conectados en el Espíritu, Señor, en espíritu, en verdad, aunque no físicamente. Padre, te pedimos tu bendición por todo este culto, Señor, en el mérito de tu Hijo amado Jesús. Te pedimos. Amén. Vamos a entrar entonces a alabarle al Señor en este culto. Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos en esta mañana para adorar, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, una vez más les invito a adorar a nuestro Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con el himno Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Sí, hermanos, Él es la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Entonamos el himno Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Hermanos, ahora invito a nuestro hermano Jesús, quien tiene un especial.
Escuchemos. Buenos días, mis amados hermanos de Getsemaní. No estamos en la iglesia, pero yo creo que por WhatsApp o por medio del celular estamos unidos. Quiero leer un pasaje de la Biblia en Salmos 31, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que antes escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En esta mañana quiero entonar un himno que lleva el título Me salvó, me perdonó, escrito por Alfredo Colón. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de pena y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Cuando desalentado estoy en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad. Pusiste en mi boca un canto de alabanza, es mi anhelo cumplir tu voluntad. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero, me ampara tu sacrosanto amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, pero tú eres mi gran consolador. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Me salvó, me perdonó, mi Jesucristo me redimió. Soy feliz. Yo soy feliz desde que Cristo me perdonó. Soy feliz. Yo soy feliz desde que Cristo me redimió. Aleluya. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice la Escritura. Hermanos, les invito a adorar con el himno, porque Él vive. Vamos a entonar este himno porque Él vive. Les invito a entonar, adorar a Dios con este himno, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón.
nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato extender al tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo en Rey nos puede dar. Vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, ya no la vida, triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. A continuación, hermanos, damos pase a nuestra hermana Célida con la lección objetiva. La historia misionera de David Livingstone, un misionero y también fue un explorador.
Nació el 19 de marzo de 1813 en Escocia, en una familia piadosa. No tuvo una educación formal. Desde niño tuvo que trabajar en una fábrica de algodón desde los 10 años. Mientras trabajaba ponía un libro delante de él y se ponía a leer. Y de esa forma pudo tener una buena educación que más adelante le abrió puertas en el futuro. A los 25 años de edad, David Livingstone quedó cautivado por el llamado a las misiones. Conoció a Robert Moffat, que fue pionero en una misión de África. Livingstone puso su mirada en ese continente, se casó con Mary, hija de Moffat, se mudaron a la aldea de Chowana, donde vivieron 3 años, pero debido a una sequía, la tribu tuvo que desplazarse a otro lugar y la familia de David regresó a Inglaterra, mientras que él se quedó y se internó en el interior del África. Su meta era abrir un camino misionero o una puerta de Dios. Que tenía un objetivo de llevar el evangelio y la civilización a pueblos no alcanzados. Livingstone se resistió a la política de misiones conservadoras. El patrón era, si era ir a un pueblo, a la vez, ganar conversos y construir una iglesia. Y solo cuando esa iglesia estuviera bien establecida, podría continuar, pero era un proceso demasiado lento para Livingstone. Él veía que las condiciones eran muy malas y para la evangelización. En África, la ignorancia de la cultura y las agrias expresiones africanas junto con los comerciantes y esclavos creaban gran resistencia para el evangelio. Así que decidió infiltrarse en el interior de la manera más positiva, ayudando a los africanos y también aprendiendo sobre sus costumbres y su cultura. Pero esto a él no le podía ayudar a construir iglesias a cortos plazos, pero podría crear misiones favorables para la evangelización futura. Livingstone tenía poca paciencia con las actitudes de los misioneros coloniales cuando habló que estaba en contra de la intolerancia racial. Un grupo de colonos europeos intentaron expulsarlo quemando toda su estación y robando sus animales. Livingstone descubrió las cataratas de Victoria y el río Zambezi en sus exploraciones. Su esposa Mary, que había regresado a África y que acababa de dar a luz a su 6º hijo, murió. Livingstone regresó a Inglaterra, pero no se dio por vencido y regresó en 1866 a su amado continente en África. Livingstone murió en 1873. Fue encontrado de rodillas con las manos unidas en actitud de oración en una choza. Su corazón fue enterrado bajo un árbol en África y su cuerpo fue vuelto a Inglaterra. Cuando Livingstone llegó a África, el continente era llamado el cementerio de los blancos. Aunque los portugueses y holandeses estaban explorando el exterior y el interior, los mapas africanos tenían sin explorar algunas áreas todavía. No había un país ni un punto de referencia. David Livingstone ayudó a dibujar los mapas y a explorarlos, que ahora son la docena de países. Recorrió miles de kilómetros haciendo observaciones geográficas, atendiendo a los enfermos y llevando el evangelio. Aunque su obra evangelística no fue muy grande, su valentía por encontrar nuevas rutas y dibujar los mapas del África Central allanó el camino para que nuestros misioneros tuvieran una ruta para que les permitiese adentrarse para poder llevar el evangelio a esas aldeas, a esos nativos. El trabajo de David Livingstone creó condiciones para el crecimiento del cristianismo. Un siglo y medio después de su muerte, la iglesia africana sigue extendiéndose. Durante 30 años pasó su vida en un esfuerzo inalcanzable por evangelizar a las razas nativas, explorar los secretos por descubrir y abolir la turba de esclavos. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma puedes ser valiente para obedecer el llamado del Señor? ¿Crees que las pruebas y dificultades nos pueden acercar más a los propósitos de Dios? ¿Estás dispuesto a ir donde otros no han ido para llevar el mensaje del Evangelio? Los que confían en Jehová, los que temen a Jehová y los que aman sus mandamientos, alabarán su nombre eternamente y para siempre. Hermanos, les invito a entonar el Salmo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. Vamos a entonar el Salmo: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Hermanos, ahora vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Invito a nuestro hermano Enoch, quien tiene la lectura de la palabra. Hermano, buenas, les saludo en el nombre del Señor Cristo Jesús. En esta ocasión vamos a leer la palabra en Juan capítulo 4 del 30 al 42. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice su palabra: Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envío a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Hermanos, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Invito a nuestro pastor, quien tiene la enseñanza de esta mañana. Uno de los dichos más populares en la Biblia es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En esta mañana vamos a continuar con estos 2 mensajes que hemos titulado la bebida y la comida de Dios. Ya hemos hablado de la bebida de Dios el domingo pasado, y hoy vamos a hablar de la comida de Dios. Cuando hablamos de la bebida de Dios, dijimos que es una bebida que el hombre, es decir, el hombre natural, el que no ha venido a Cristo por la fe, no lo conoce. Pero a diferencia del tema que vamos a tocar esta mañana, es que la comida de Dios es el creyente el que no lo conoce. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las prioridades de Dios, del deleite de Dios, de los intereses de Dios, y aquello que tiene que ver con conquistar el corazón de los perdidos con el Evangelio. Nos referimos a eso. Entonces, la comida de Dios es el Evangelio, el deseo de Dios por conquistar con el Evangelio a los perdidos.
es hacer la voluntad de Dios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, uno se satisface. Necesitamos entender eso. Cuando uno realmente entiende la voluntad de Dios como Jesucristo entendió la voluntad del Padre, uno se satisface. Al satisfacerse, uno puede decir en términos figurados, estoy comiendo de Dios. Tengo un alimento que es el alimento de Dios. Debemos tener en ese sentido los mismos intereses que Dios en nuestros corazones. Este es el llamado principal en esta mañana, que tú y yo, querido hermano, lleguemos a adoptar, aprender primero y adoptar los mismos intereses de Dios en el corazón. Es como tener el mismo corazón de Dios. Hay un pasaje, si no me equivoco, en Primera a los Corintios 4, donde el apóstol Pablo dice que Timoteo hacía igual que él el ministerio. Pablo hacía el ministerio conforme a Dios, conforme al Señor, y Timoteo hacía el ministerio conforme Pablo. Qué importante es en el ministerio que sus hijos, sus discípulos, tengan el corazón de Dios. Déjeme decirle en esta mañana que usted va a ser desafiado a tener el corazón de Dios. Si usted no tiene el corazón de Dios, usted no es un discípulo verdadero, no es un seguidor de Jesucristo verdadero. Si usted es simplemente un seguidor nominal, un asistente, un oyente, pero no tiene el corazón de Dios para el ministerio, no tiene la voluntad de Dios en su corazón, usted no está agradándole al Señor. En esta mañana, entonces, ese es nuestro tema. Debemos tener la prioridad o la necesidad de extender el evangelio de salvación como lo tuvo Jesús, como lo tiene Dios. Allá también en Primera de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es la salvación de las personas. Él desea que el hombre se arrepienta, el hombre se rinda a los pies de Jesús, responda al Señor. Mire, le voy a compartir en esta oportunidad 3 desafíos en este pasaje. ¿Dónde estamos? Ya les mencioné, estamos en Juan capítulo 4. Este es el clásico pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y Jesús le habla a la mujer samaritana, le comparte la palabra y le comparte un tema que ya dijimos el domingo pasado, es la bebida de Dios, el agua viva, y ese es el evangelio. Pero ahora vamos a centrarnos en la comida de Dios y nos vamos a centrar en usted, querido hermano, en usted, querido creyente cristiano, y usted necesita conocer cuál es esta comida de Dios. Quiero que vayamos hasta el versículo 31, donde nos hemos quedado. Juan 4, 31. Recordarán lo que pasó. Él conversó con la mujer fue impactada por la palabra, ella salió hacia su pueblo, sorprendida de que alguien le haya dicho que le haya conocido su corazón. Ella reconoció en Jesucristo al Mesías. Ella está agarrando la fe, ella está siendo conquistada por el Señor, está quebrantando su corazón, está impactada por el evangelio. Pero note lo que pasa. Dice el versículo 31: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Ellos no habían visto todo lo que pasó con Jesús y la mujer samaritana que le habló del evangelio. Jesús le habló del evangelio a la samaritana. Ellos, cuando regresaron de comprar la comida, no entienden mucho lo que está pasando. Están algo sorprendidos, maravillados. No dicen nada. Lo que atinan a decir es: Señor, come. Habían traído comida, habían traído el almuerzo, era el mediodía. Y le dicen: Rabí, come, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde surge este mensaje, y dice el versículo 32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Una comida que comer que vosotros no sabéis. Déjeme decirle, querido hermano, en promedio, creemos que gran porcentaje de la iglesia, de los cristianos, no
conocemos esta comida que hay que comer, que esta comida es la comida de Dios que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos están intrigados y dicen en el 33, ¿le habrá traído alguien de comer? Y él les aclara en el 34 y dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida, es decir, mi más grande pasatiempo, mi más grande interés, mi prioridad, la necesidad que yo tengo es esta. El 34 es importante para los intereses de este mensaje, hermano. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acabe su obra. Y Jesús aquí les va a hablar de un tema interesante. Quiero que me preste atención en el versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue a la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Me gustaría explicarle este pasaje. Mire, en este pasaje hay 2 figuras. Una es una figura, digamos, histórica, real, de momento, pero la otra figura es la comparación, la analogía que se está haciendo. ¿Cuál es el hecho real? Según los estudiosos, los teólogos, los historiadores, cuentan que Jesús, ustedes recuerdan, él había ido hasta el sur, a Jerusalén, está regresando hacia Galilea, es ir hacia el norte, y está pasando por Samaria. Jesús había ido para una festividad importante, la Pascua, ¿sí? La Pascua estaba en torno a una festividad de cosecha. 50 días después es la fiesta del Pentecostés, y todo eso es cosecha. Entonces, aparentemente Jesús ha estado 8 meses allá en Jerusalén y está regresando. Mire, 8 meses. Es decir, ya faltan 4 meses para que se cumpla 1 año. Eso es lo que entendemos, y eso es lo que concluye la mayoría de evangelistas o de biógrafos acerca de la vida de Jesús. Es decir, faltan 4 meses para que llegue otra vez la Pascua y las cosechas otra vez. Entonces, por eso Jesús dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega o la cosecha? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús utiliza figuradamente esto para enseñarles algo, y les está diciendo, hombres, discípulos, seguidores míos, miren, hay necesidad de compartir la palabra. Es tiempo de compartir la palabra. Este es un impacto fuerte para todos aquellos que creemos que todavía no es el tiempo. Hay tantos de nosotros que creemos que todavía no es el tiempo de compartir la palabra, todavía no es el tiempo de involucrarnos en la predicación de la palabra, en el apoyo a los que van a predicar la palabra. Todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y el Señor dice, sí, ya, levanta tu mirada, mira ya, mira los campos, ya están blancos para la siega. Pero repito, el Señor está usando una analogía. Entonces, Él nos está desafiando aquí a hacer el ministerio, a predicar el ministerio, a la palabra de Dios, a apoyar las misiones. Y acá en el versículo 36 dice, el que recibe salario recoge fruto para vida eterna, y para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y lo que se refiere es que los que predicamos el evangelio y tenemos resultados, estamos cosechando. La pregunta es, ¿quién ha sembrado? Y Jesús dice, no importa aquí, no se menciona a quién ha sembrado, se alude a quién ha sembrado. Se alude a quién alguien ha sembrado. Aquel que ha sembrado un día va a alegrarse de que estamos cosechando lo que él un día ha sembrado. Entonces,
aquí el Señor dice, hay una alegría porque esto es verdadero, el 37, el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Probablemente Jesús se está refiriendo a aquel trabajo que alguien hizo entre los samaritanos. Los samaritanos, para ser más estrictos en la interpretación, debe ser ese campo listo para cegar, ¿sí? Como muchos campos hoy día, listos para cegar. ¿Quién haya sembrado? No sabemos. Alguien ha sembrado. Siempre hay alguien que siembra. Y a nosotros nos toca sembrar, o tal vez a nosotros nos ha tocado sembrar y otros van a cosechar un día. Y el Señor dice, hay que alegrarnos, pero hay que ir a cosechar. Alguien ha sembrado, hay que ir a cosechar. Lo que sigue al terminar este párrafo es que mientras está terminando Jesús de hablar con sus discípulos, viene la mujer samaritana con todo ese bagaje de gente, con toda esa multitud que viene y le dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con aquellos y se quedó allí 2 días, lo que no era usual entre samaritanos y judíos. Ven, quédate aquí, y dice el versículo 41, creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En resumen, es una historia, es un episodio de victoria, es un episodio de bendición en el Señor, es un episodio de bendición para los intereses de la predicación del Evangelio. Los samaritanos se convirtieron, por lo menos la gente de este pueblo, fueron impactados por la palabra y llegaron a conocer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo 2 días ahí, predicó y mucha gente se convirtió. ¿Qué haya pasado con esa gente? No nos dice el resto del Evangelio, pero sí creemos que siguieron la predicación, siguieron la palabra de Dios. Hermanos, les voy a compartir 4 desafíos en este texto. ¿Ya? Ahorita lo que hice es pasar por todo el pasaje, pasar ahí por todo este texto y explicarles ciertamente a grandes rasgos. Y ahora cuando les hable de estos 4 desafíos, y el cuarto desafío lo voy a explicar un poquitito más, ¿ya? Mire, el cuarto desafío, los 4 desafíos, si usted está tomando nota, son los siguientes. Poner gran empeño, ¿ya? Respecto de tener el corazón de Dios, respecto de entender la comida de Dios, respecto de conocer la prioridad y de tener la misma prioridad y la misma necesidad de Dios. Primero, hay que poner gran empeño. Segundo, hacer la voluntad de otro. Tercero, hay que acabar el trabajo bien. Y cuarto, girar la mirada hacia Dios. Cuando hablamos de poner gran empeño, aprendemos de Jesús. Cuando Jesús llegó a Samaria, él estaba solo, se acercó al pozo y se encontró con la mujer, le predicó a la mujer, los discípulos habían ido a comprar comida. Jesús puso empeño. Como hemos visto, él estaba cansado, él estaba quizá hambriento, sediento, y lo que podría haber hecho es, como muchos hoy día, haberse echado por allá en el gras, haber descansado, haber tomado agua, haber tal vez saludado a la mujer y sencillamente pasó todo. Jesús pensó en hablarle la palabra. Es un desafío para todos. Este es uno de los primeros desafíos, ponerle gran empeño, prestarle atención a las personas. Hay gente que está a nuestro lado, viaja a nuestro lado, se sienta a nuestro lado, come a nuestro lado, compra a nuestro lado, nos escucha siempre. Extendámosle
la palabra, démosle la oportunidad de que escuche el mensaje de salvación. Dejemos a un lado el pesar, la tristeza, el cansancio y compartamos la palabra de Dios, poner gran empeño, ¿ya? En segundo lugar, el siguiente desafío es hacer la voluntad de otro. Mire, esto no es muy usual. Normalmente las personas hacemos lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Salvo que Satanás engañe a la gente y las personas efectivamente terminan obrando, actuando conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? A la voluntad del mundo, siguiendo la corriente del mundo. Eso es verdad. Pero cuando ya somos cristianos, nosotros tenemos que asumir este segundo desafío de hacer la voluntad de otro. Y la voluntad de otro es la voluntad de Dios. No es bonito eso. Cuando uno pasa por el servicio militar, sobre todo el antiguo, aquel servicio militar que no era el obligatorio, uno tenía que aprender. Una de las cosas más difíciles, aprender a sujetarse, aprender a obedecer, aprender a hacer lo que el superior le dice. Y tienes que hacerlo sin dudas ni murmuraciones. O cuando entras a un trabajo y necesitas ese trabajo, sí o sí, no te gusta mucho el trabajo, pero necesitas el dinero. Y tú tienes que hacer cosas que no te gustan. En el evangelio, en el discipulado, es igual, tienes que hacer la voluntad de otro, pero en este sentido es una voluntad agradable y perfecta, y tú necesitas aprender a hacer esa voluntad agradable y perfecta, que es la voluntad de nuestro Dios. Hacer la voluntad de otro no es sencillo. Dejar tus planes, dejar tus prioridades, dejar tus ideales, tus intereses por la del Señor. Segundo desafío. Tercer desafío, acabar el trabajo. Acabar el trabajo quiere decir hacer bien las cosas. Y sacamos esto de lo que Jesús dijo en el 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos sabemos que la obra de Jesús acabó cuando Él estuvo en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es. En el capítulo 19 de este libro, Él dijo, consumado es, definitivamente. Entonces, sabemos que Él acabó la carrera. A nosotros también, si seguimos el ejemplo del Salvador, necesitamos saber acabar la carrera, necesitamos actuar de verdad, obrar para acabar la carrera. El apóstol Pablo dejó uno de los pasajes más impactantes que ahora es un desafío para mi vida. Según a los Corintios capítulo 4, dice, yo estoy listo para partir. Había acabado su carrera. Él dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo cumplir. ¿Usted está cumpliendo, hermano, con aquello que Dios le ha dado? La mayordomía que Dios le ha dado. ¿Está cumpliendo? ¿Podrá decir usted al final de su vida, he cumplido, he acabado la carrera? Jesús sí. Jesús dice, ahí en la cruz, dijo, consumado es. He acabado la carrera. Yo sé, y no le estoy invitando a que usted se sacrifique en una cruz. No, quizá no tenemos que hacer algo parecido a Jesús, pero quizás sí. Tenemos que acabar nuestra carrera. No seamos, como dice el capítulo 9 de Primera de Corintios, no seamos eliminados antes de la carrera. No seamos hallados faltos antes de la carrera. No seamos interrumpidos. Que el Señor nos encuentre haciendo la carrera y terminando la carrera. Que nos encuentre bien. Cumple, comienza a hacer aquello que no estás haciendo. Y el cuarto desafío es mirar hacia Dios. Uno tiene una perspectiva, una cosmovisión, un enfoque en su vida, pero tienes que girar, tienes que cambiar. Quizá este desafío
es parecido al segundo, hacer la voluntad de otro, pero en este sentido, gira tu mirada hacia otro. Y eso es lo que dice el pasaje aquí. El pasaje dice, ya, levanta tu mirada, mira, el campo está listo para trabajar. Entonces, basado en esto, quiero hablarle de 5 barreras, 4 barreras. Vamos a hablar de, al girar nuestra mirada hacia Dios para hacer el ministerio, vamos a romper 5 barreras, ¿sí? No es que estoy predicando 2 mensajes, sino que tiene 4 desafíos, pero también tiene 4 barreras para romper. ¿Cuáles son esas 4 barreras? ¿Cuáles son esas 4 barreras? La barrera número 1 para tener el corazón de Dios, la prioridad de Dios, en primer lugar tenemos que romper la barrera protocolar, ¿sí? Hoy día la palabra protocolo es una palabra muy recurrente, muy común, ¿verdad? No va con eso, no tiene que ver con el protocolo de la enfermedad, tiene que ver con un protocolo que el mundo evangélico, el mundo cristiano sigue. ¿Cuál es ese protocolo? Ese protocolo que dice, mira, el evangelismo en primer lugar es para los pastores, parte del protocolo equivocado, para los líderes. Algunos dicen que es para los que tienen el don, es para los misioneros. Otro protocolo que dicen, es cuando nos toca salir a predicar los días domingos, cuando vamos a los hospitales, a las cárceles, ¿verdad? O sea, es una idea protocolar, ¿verdad? Entonces tenemos esa barrera. Entonces nosotros, como tenemos esa barrera inconscientemente, como no somos pastores, no lo hacemos. Como no somos predicadores, no somos líderes, no lo hacemos. Como no es domingo, no lo hacemos. Como no estamos en un hospital, no lo hacemos. Mire, este pasaje nos enseña a romper el protocolo. Vayamos al versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Estaba allí, dice, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Una ocasión circunstancial se convierte en una situación de evangelismo, hermanos. Jesús ha roto protocolos aquí. Jesús ha roto una barrera. Él dice, se sentó cansado, no resaltó su cansancio, no puso primero su cansancio, y así era Jesús. Él no pensó. Ahora, eso para mí es tremendo. Yo le confieso, muchas veces me he sentido cansado y no hice lo que tenía que hacer. Jesús no. Incluso quiero llevarles a un pasaje en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. Los discípulos habían regresado de una ardua jornada de trabajo, de predicación. Habían regresado, estaban contentos que habían tenido éxito. Y Jesús les dice, muy bien, vamos a hacer un retiro. Cruzaron el mar de Galilea. El mar de Galilea cruzaron. Y Jesús sugirió, vamos a descansar, vamos a qué sé yo, nadar un poco, vamos a conversar, vamos a tomar sol. Yo no sé, vamos a descansar. Pero la gente ya había conocido a Jesús y su ministerio. Cuando supieron que Jesús había ido al otro lado, ellos no tomaron barcos, quizá algunos. Ellos caminaron alrededor del lago como 15 kilómetros, más quizá, y llegaron allá y se encontraron con Jesús. ¿Se imagina usted? Usted quiere descansar, usted está 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, usted ha tenido un día difícil, va a continuar su trabajo después, ha almorzado y quiere una siesta, pero le llama a alguien y le importuna alguien con un asunto y tú le dices, mira, puedes llamarme después, y te dice, no, es importante que me escuches ahora. Lo mismo le pasó a Jesús. Y los discípulos están, pero Jesús, diles que se vayan, nosotros queremos descansar. Y Jesús demostró a sus discípulos que amaba a la gente. Dice el texto allá en Marcos 6, del 30 al 34, que Jesús tuvo compasión de ellos.
Jesús tuvo compasión de esta mujer. Por eso necesitamos romper una barrera del protocolo. No vamos a descansar, vamos a abrir, vamos a compartir la palabra, vamos a hablar la palabra. Y de verdad, hermano, el cansancio se te va, el dolor se te va, cuando tú encuentras una ocasión preciosa para compartir el evangelio a otras personas. Se convierte en una ocasión preciosa. Te animo a que sepas romper aquella barrera protocolar. Entonces, incluso Jesús va más allá. Me gusta este pasaje cuando ella le dice, ¿y cuál es esa agua? Jesús pone empeño aquí, comenzó de una necesidad desconocida él partió de una necesidad conocida para hablarle de una desconocida. ¿Y a qué nos referimos? La mujer sabía los efectos del agua, la importancia del agua. Utilizó ese concepto conocido para explicarle una verdad desconocida. Nosotros podemos hacer lo mismo, y ahí es donde ponemos empeño, y ahí es donde rompemos barreras. A veces los cristianos no estamos compartiendo el evangelio a los que debemos compartir porque esperamos que el pastor venga. Pastor, le invito para que usted le predique. No haga eso. O le invitamos a la esposa del pastor para que predique. No haga eso. Usted puede partir de una necesidad conocida, puede explicar una necesidad conocida para hablarle de una necesidad desconocida. Jesús usó el agua para hablarle del agua espiritual que la mujer necesitaba. Jesús está haciendo algo muy especial. Eso está en su corazón. Cuando la persona tiene en su corazón la predicación, se empeña, busca la manera, busca la forma. Si alguien está enfermo, le dice, mira, hay una enfermedad más importante que es la enfermedad del pecado. No estoy enseñando que el pecado es una enfermedad, solo diciendo que usted puede utilizar como analogía la enfermedad para decirle que uno está mal. Si hay una persona que no conoce el amor de Jesucristo, está teniendo dificultades en su matrimonio, pues para hablarle del evangelio, del amor de Dios, dile cómo debe amar a su mujer. Así es como Cristo amó a la iglesia, se entregó aún por él. Hay varias formas de usar una verdad desconocida, para explicar una desconocida. Muchas maneras. Entonces hay que romper esas barreras, hay que dejar de pensar, no, yo no puedo, no es mi día, estoy cansado. Rompa esa barrera. La segunda barrera que hay que romper es la cultural. Jesús pudo haber dicho, bueno, yo no hablo con mujeres, en primer lugar, porque eso es cultural. En segundo lugar, yo no hablo con samaritanas, eso es cultural, hasta cierto punto religioso, racial, ¿verdad? Pero él no, él rompió eso. Por eso es que la mujer se sorprende. Aquí en este pasaje le dice, ¿por qué tú me hablas a mí que soy samaritana? Tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Por qué tú me hablas a mí? Jesús rompió esquema. Y yo estoy seguro, esto lo mencioné la semana pasada, cuando la mujer notó que este hombre está rompiendo, que Jesús está rompiendo esa barrera cultural, le prestó más atención. Porque sabía que era un hombre fuera de serie. Sabía que era un hombre que estaba rompiendo esquemas. Tú necesitas romper esquemas para predicar la palabra. Hoy día estamos muy dentro de lo cultural. Mira, hay tantos cristianos hoy día que no entienden que el evangelio tiene que ir más allá de la cultura, que tiene que ir más allá de los límites. Hay muchos que no entienden. Yo conozco a muchas personas que dicen, ¿qué haces predicando tú a una etnia de 300 personas? Anoche, hermano Alejandro Rodríguez oraba por una etnia, los cujareños en Ucayali, nos decía él, que es un grupo de más o menos 300 personas. Uno dice, ¿qué 300 personas?
Ve a predicar en el distrito de Santa Anita de Lima, ahí tiene miles y ganas más. Oiga, no necesariamente. No necesariamente. Algunos están teniendo su visión, yo tengo mi visión allá para Europa. Bueno, si el Señor te está guiando a Europa, está bien. Está bien. Pero hay gente que tiene, por eso hoy día se conoce como misiones transculturales. Hay gente que tiene su corazón en predicar a etnias, en ir a lugares donde otros no van y predicarles a ellos. Y están rompiendo barreras culturales. Están yendo a otros países donde es peligroso predicar el evangelio y están rompiendo barreras culturales. Eso se llama la predicación transcultural. Están yendo más allá de la cultura. Están aprendiendo cómo hacerlo. Porque Jesús lo hizo, hermano. Este es un ejemplo que Jesús lo hizo. En Hechos 10, usted puede revisarlo después, Pedro aprendió que el evangelio es transcultural. Cuando el Señor le dijo, anda y predica a este hombre que se llama Cornelio, Pedro estaba impactado. ¿Cómo? Yo nunca he entrado a una casa ahí, no puedo hacer eso. El Señor le dijo, el Espíritu le dice, ve. Y Pedro entendió. Los que eran de la iglesia en aquellos días estaban escandalizados cuando Pedro hizo eso. Pedro, ¿qué has hecho? Tú has ido a predicar ahí en casa de gentiles. Y cuando Pedro les explicó, ellos dijeron, o sea que Dios tiene interés en ellos también. Claro, Dios tiene interés universal, Dios tiene interés mundial, Dios tiene interés en todos. En aquella persona pervertida sexual, de repente hay una persona en tu entorno que tiene un fuerte arraigo feminista, un fuerte arraigo machista, un fuerte arraigo en cuanto a ideología de género. Necesita del evangelio. Dale una semillita. De repente por allá ahí tú dices, es un gobernante corrupto, necesita del evangelio. Todo el mundo necesita del evangelio. No, ese es un vicioso empedernido, ya no va a cambiar. Necesita del evangelio. Hay que romper la barrera cultural. Esto nos enseña este pasaje. Y los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con esta mujer, estaban impactados. Aprendieron. Fueron impactados. La tercera barrera que hay que romper es una barrera visional. Y estoy seguro que estoy inventando una palabra, pero perdóneme, excúseme para efectos retóricos. Mi retórica, estoy inventando una palabra quizá, la barrera visional, es decir, la cosmovisión que tenemos. Todos nosotros tenemos una cosmovisión, ¿sí? Nosotros tenemos una cosmovisión de cómo se debe predicar el evangelio, de a quiénes se debe predicar el evangelio, de cómo se debe hacer el ministerio. Yo reconozco que esto es parecido a la segunda barrera, la barrera cultural, pero tenemos que cambiar nuestra visión. Qué bueno es una iglesia cuando está pensando en la manera de Dios. Nosotros aquí en Getsemaní tenemos un desafío, ¿no? Estamos con el desafío muy bonito de apoyar a la pareja Aponte Agüero para que vayan a predicar el evangelio en Venezuela, ¿cierto? Uno puede decir, no, nosotros enviamos solo misioneros peruanos. Uno puede decir así, ¿no? Como hoy día es el prejuicio peruano. No, nada que ver con venezolanos, ¿no? Oye, mira, necesito un trabajador. Mira, tengo un hermano venezolano que... ¿Venezolano dijiste? Sí. Te aviso. Y no quieren saber nada con venezolanos. Perdóneme que mencione esto, lo hago de manera jocosa, ¿ya? Entonces, algunos no quieren saber nada con venezolanos. Estamos equivocados. Yo creo que cuando hablamos de una barrera visional o un cambio o un giro de nuestra cosmovisión, hermanos, a mí me gusta escuchar a Alexander Aponte. Él tiene su mirada clara, ¿ya? Él tiene un pasaje junto con su esposa en que dice que nosotros somos como el león, vamos adelante. Me da mucho gusto
¿ya? Los que conocemos el testimonio de esta pareja es interesante. Podrían no estar haciendo esto, podrían estar hundidos, podrían estar desanimados, quizá con un matrimonio roto. No, ellos han seguido adelante. Ellos han seguido adelante. Y oro cada día en mi corazón para que Alex siga definiendo esa fortaleza que tiene para predicar la palabra. Y él dice, hay necesidad en Venezuela. Es normal que un venezolano tenga visión interna de su país. El asunto está que nosotros los peruanos necesitamos tener esa visión como la de él. Y ahí hay que romper esa barrera, ¿no? Tal vez nosotros estamos pensando, no, hay que abrir una obra ahora aquí en un sector, acá en Santa Anita, y allá en Lima. Y el Señor dice, oye, levanta un poquito más tu mirada. Y esto no lo digo porque lo hayamos planeado. Estábamos orando por participar en una visión, en una nueva visión ministerial, y el Señor nos dio esta oportunidad. Alguien que dice, yo quiero ir allá, vamos a ir. Y recuerde esto, siempre que hay alguien que dice, yo quiero ir a ese lugar, Dios está complementando el ministerio. A veces yo como pastor encuentro necesidad en Chinchil, en la zona allá, en otros lugares acá, en otros lugares allá. Hay necesidad. Pero cuando alguien dice, yo quiero ir allá, Dios está respondiendo. Dios está respondiendo. Hermanos, yo sé que Getsemaní está levantando su mirada ahí al campo. Cuando el Señor dice, levanta tu mirada, mira, ya está listo. Apoye, hermano, este ministerio. Apoye este ministerio. Y cualquier otro que surja, apoye. Hay necesidad de compartir la palabra. Decida usted diezmar con fidelidad, porque vamos a apoyar la obra misionera en Venezuela. Decida usted quizá algo más aparte de su diezmo, de su ofrenda. Entonces, mi ofrenda misionera para la obra allá en Venezuela. Apoye. Entonces, cambiemos nuestra visión, nuestra cosmovisión. Y si Dios nos llama a cualquier parte del mundo, realmente Dios puede abrir un campo, Dios puede mostrar un campo nuevo. Hay que participar, hay que ir, hay que involucrarnos. La cuarta barrera que hay que romper es la barrera sectarista. ¿Ya? La barrera sectarista. Muchas veces, a pesar de ser cristianos, somos sectarios, ¿no? Somos sectarios. Y a veces caemos en esto, ¿no? Por decir, somos Getsemaní y vamos a tener una red de iglesias que se llama Getsemaní, ¿no? Getsemaní de Nocheto, Getsemaní de Santa Anita, Getsemaní de Ate, entonces iglesias Getsemaní. Y a veces nos damos cuenta que eso tiene que ver con gloria humana. Y cuando alguien dice, bueno, mira, aquí hay un misionero que quisiera que le apoyemos, ¿de qué iglesia es? Bueno, él es de otra iglesia, quizá de otro círculo misionero. Bueno, vamos a estar orando por ti. Y no le queremos apoyar, porque nosotros tenemos nuestra red de iglesias. Y nosotros no creemos, por ejemplo, que los pentecostales ganen gente. No creemos que los testigos, que los de la alianza misionera ganen almas. No creemos que otros puedan estar predicando la palabra. Creemos que los únicos que estamos haciendo el ministerio somos nosotros. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos allá en tal lugar no hay obra bautista. Tal vez no haya obra bautista, pero hay un hombre de otra iglesia que está predicando la palabra. Yo no sé. Y aquí Jesús dice, hermanos, algo tremendamente impactante. Cuando Él está hablando de eso, dice, versículo 36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Mire qué bonito esto, ¿no? Ves almas a los pies del Señor, fruto para vida eterna. Qué precioso. Y dice ahí, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega.
Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y otros y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo encuentro aquí que hay que romper una barrera sectarista. Mire, no se trata de que nosotros nomás hacemos el trabajo. Hermano, el ministerio de Dios es un ministerio donde ha participado tanta gente. Mire, el que le habla, este servidor es pastor actual de esta iglesia, pero yo estoy seguro, evidentemente, que estoy pastoreando a gente que ha sido pastoreada por otros. La iglesia Getsemaní es una iglesia muy bonita. Y mucho de lo bonito que tiene la iglesia Getsemaní no es a mi trabajo, es el trabajo de otros. Y yo necesito honrar eso. Necesito dar gracias a Dios por eso. El error más grande de un pastor nuevo cuando llega a una iglesia es decir, ustedes han sido mal discipulados, ustedes han sido mal pastoreados. Todo pastor tiene su virtud y su defecto. Creo que ningún pastor va a llegar a una iglesia y va a decir, el pastor que hizo antes aquí ha hecho un trabajo maravilloso, entonces ¿para qué estás? ¿Para qué estás si todo está perfecto? ¿No? No, hermanos, el ministerio es un ministerio donde todos participan. Pablo lo dejó claro también allá en el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Él dijo, no, uno siembra, otro echa agüita, otro es el que ciega. El crecimiento lo da Dios, la gloria sea para el Señor. Hay que romper la barrera sectarista. Muchas veces nosotros tenemos que continuar el trabajo de otros que han hecho el ministerio. Y hay que respetar ese trabajo que han hecho otros. Y a nosotros nos toca cosechar. Bueno, hermanos, como les decía hace un momento, creo que Jesús les está diciendo, miren, hay un ministerio que hacer entre los samaritanos. ¿Quién se ha dado cuenta de que los samaritanos son un campo blanco? ¿Quién se ha dado cuenta que los samaritanos es la obra de sabe solamente el Señor quién ha trabajado ahí? ¿Por qué le digo esto? Porque se nota que estos samaritanos están tocados. Estos samaritanos están movidos. Y cuando Jesús predica, esta mujer entiende, ¿ya? Que con un poquito de ayuda del Señor, entiende y el evangelio le impacta. Y ella lleva el evangelio a la gente. Y la gente responde, y la gente le dice, quédate Jesús. Qué importante es llegar a un lugar y sembrar, cosechar lo que otro ha sembrado. Yo no sé dónde es ese lugar. Quizá Venezuela, le repito. Quizá todo este tiempo en que el Señor está permitiendo este problema político en Venezuela, que se ha convertido ya en un problema más grande, ¿verdad? Económico sobre todo. Este tiempo es el tiempo en el que lo que se ha sembrado en ellos, alguien va a cosechar. O quizá es el tiempo de que algunos siembren y otros van a ir y van a cosechar. ¿Y qué importa quién ha sido? Nos alegramos que haya cosechas. Y la cosecha, evidentemente, aquí es conversión de almas, conversión de personas. Entonces vamos a romper esa barrera. No, yo hago solo el ministerio. No, nunca vas a poder hacer solo el ministerio. Necesitas venir también con el Señor y obrar y actuar. Queridos hermanos, hoy día muchas iglesias están teniendo grandes ministerios porque están rompiendo barreras para hacer el ministerio. Necesitamos romper barreras. Y a veces digo, el principal rompiendo la barrera debería ser este servidor. Dios está permitiendo el ministerio. Necesitamos romper barreras. Necesitamos salirnos de esquemas establecidos y hacer el ministerio. Yo le animo. Esta mañana le he hablado, en primer lugar, de 4 desafíos, poner gran empeño, de hacer la voluntad de otro, de acabar el trabajo y girar hacia la mirada de Dios.
en este desafío que es girar la mirada hacia Dios o hacia la mirada de Dios, les he hablado de 4 barreras que hay que romper. La barrera protocolar: no, yo no hago el ministerio así, yo necesito tener una forma de... No, predique en el momento que usted se encuentre con una persona. La barrera cultural: hay que ser el ministerio transcultural, hay que ir más allá. La barrera visional, que a veces tenemos una óptica nada más, estamos pensando en Lima, estamos pensando en el Perú, cuando Dios dice, mira Venezuela, o mira Colombia, o mira Chile, o mira Ecuador, o quizá otro lugar que Dios guíe, que Dios diga, allá está. ¿Dónde está aquella gente que está lista para escuchar la palabra? Y finalmente rompe la barrera sectarista. No, nosotros nomás hacemos el ministerio. El Señor dice, no, Señor, el ministerio mío es un ministerio donde participan muchos. Querido hermano, ponga en su corazón la necesidad de la extensión del Evangelio. Participe de manera activa. Separe de sus saberes, no importa cuánto, separe para apoyar la obra misionera. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por hablarnos, gracias por desafiarnos. Bendice, amado Padre, esta predicación, bendice este mensaje, que sea de bendición para tus hijos que han escuchado la palabra, Señor. Ayúdanos a tener tu corazón, ayúdanos a comer lo que tú comes, ayúdanos a tener los mismos intereses que tú tienes, Padre, interés salvador, interés por predicar tu palabra. Ayúdanos, Padre, en tus manos quedamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Amén. Apreciados hermanos, de esta manera terminamos también este culto. No se olvide de quedarse hasta el final y mire las noticias. Siempre hay noticias nuevas, anuncios nuevos en el video final. Entonces mire ahí. Nos volvemos a ver hoy a las 6 de la tarde en el culto en el segundo culto de este día. Que Dios le bendiga. Un abrazo fuerte.